Hola de nuevo, esta es la ayudantía 4 y en esta oportunidad vamos a resolver el problema 2.1. Mi nombre es Fernando Pabst y mi correo es fernando.pabst.12@salsano.usm. Para cualquier duda que tengan, inquietud, me la pueden hacer llegar por correo, no hay ningún problema. Comencemos. Problema 2.1 dice: se tiene un cilindro conductor macizo, infinito y de radio R. El cilindro está cargado positivamente con una densidad superficial de carga sigma. En base a lo anterior, calcular la densidad volumétrica de carga que hay en el interior del cilindro, el campo eléctrico en el interior del cilindro, la carga total en un tramo de longitud L del cilindro, el campo eléctrico en un punto situado a una distancia R en el exterior del cilindro, y por último, la diferencia de potencial entre el cilindro y un punto situado a una distancia 3R de su eje. En el enunciado no se entrega ningún dibujo, pero yo hice uno aquí a la rápida con Paint, espero que se entienda. Entonces tengo el cilindro, que es conductor, es macizo, por lo tanto esto no es un cilindro hueco. Y aquí tenemos los ejes coordenados. A lo largo del cilindro tenemos el eje Z, y radialmente, tangencial al eje Z, tenemos el eje R. Además podemos ver que la distribución de carga es sigma y que el radio del cilindro es R. Y obviamente el alambre es, entre comillas, infinito. No puedo dibujar el infinito. ¿Qué más sabemos? Ya que tiene carga positiva, aunque no dicen si sigma es positivo, yo voy a asumir que sigma es positivo, voy a asumir que es mayor que cero. Por lo tanto, tenemos líneas de campo eléctrico que salen de manera radial en todas las direcciones. Es decir, son puras líneas de campo eléctrico que son todas tangenciales al eje Z y están saliendo, es decir, están en la dirección R unitaria. Y la primera parte nos pregunta la densidad volumétrica de carga que hay al interior del cilindro. Como dice el enunciado, el cuerpo es un conductor, por lo tanto las cargas, en este caso los electrones, tienen la libertad de moverse dentro del volumen y reordenarse. Recordar que son los electrones los que están con libertad de moverse, ya que son los que están en las capas externas de los átomos, mientras que los protones no pueden moverse, ya que están en el núcleo atómico y están interactuando de manera muy apretada. Por lo tanto, solamente son los electrones los que se mueven. En este caso, ya que nosotros podemos mover una carga como un ión o un cuerpo completo que le falten electrones o que le sobren electrones. Pero dentro de un cuerpo son los electrones los que se mueven. Entonces, como es un conductor, se reordenan las cargas de tal forma que el exceso de carga negativa o positiva, en este caso positiva, quedan en la superficie externa. Por lo tanto, la densidad volumétrica para cualquier radio menor que el radio del cilindro es cero, ya que toda la carga está en el manto del cilindro. En el manto del cilindro. Entonces, escribiendo de una manera matemática, sería que ρ de R es 0 para un radio menor que el radio del cilindro, y sigma igual constante para el R igual al radio, es decir, este es la sigma superficial y no volumétrico. Por lo tanto, la densidad volumétrica dentro del cilindro es 0. Ahora, el campo eléctrico en el interior del cilindro. Como se dijo en la parte A, la densidad para el radio menor que el radio del cilindro es 0, pues toda la carga del cilindro está en su superficie. Por lo tanto, si se hiciera una superficie gaussiana menor que el radio del cilindro, no se encerraría carga eléctrica, por lo que no habría flujo eléctrico, y por último el campo eléctrico es 0. Aquí a la izquierda abajo se puede ver una superficie gaussiana que está en naranjo y es menor que el radio del cilindro. Y esta sería como la carga que estaríamos encerrando. Pero como no hay densidad volumétrica dentro del cilindro, no hay carga encerrada, por lo tanto no hay flujo eléctrico. Entonces, haciendo la ley de Gauss, queda que el flujo eléctrico para un radio menor que el radio del cilindro es igual a la integral del campo eléctrico por el área de la superficie gaussiana, que sería el área del manto naranjo, y es igual a la carga encerrada partido en epsilon sub 0.
como dijimos, como ya sabemos, perdón, la carga encerrada es igual a ρ por el volumen, partido en E sub 0 me daría el flujo. Y bueno, el área que va acá sería simplemente 2pi por un R menor que el radio del cilindro por L. El volumen sería el área del disco, digamos esta, por el largo del cilindro. Y por último, ρ igual 0. Por lo tanto, esto es 0 y el campo eléctrico es igual a 0 newton partido por coulomb. Esto, una vez más, es porque tenemos densidad igual a 0, es decir, no hay carga encerrada por la superficie gaussiana. Ahora la parte C nos pregunta la carga total en un tramo de longitud L del cilindro. Como se demostró al comienzo del curso, la carga para una distribución superficial continua de carga, sigma, viene dado por sigma igual diferencial de carga partido del diferencial de área, que es lo mismo que decir diferencial de carga partido del diferencial de área para un R igual al radio del cilindro. Es decir, nosotros nos vamos a parar sobre el manto del cilindro. Solo nos interesa el manto. Entonces, reordenando me queda que el diferencial de carga es igual al sigma por de área. Y la carga para un tramo L va a ser sigma por la integral del área, y el área va a ser 2pi por R, que es el perímetro del manto, por el largo del manto, es decir, de 0 a L. Por lo tanto, la carga de un tramo L es igual a sigma por 2pi por R, porque en este caso estamos parados justo en R, ya que estamos parados en el manto del cilindro, por L. Una vez más, la carga de un tramo de largo L es sigma por 2pi por R por L. Ahora, en el punto D nos preguntan el campo eléctrico en un punto situado a una distancia R en el exterior del cilindro. En este caso, R va a ser mayor que el radio del cilindro, es decir, nosotros vamos a estar parados a un punto cualquiera alejado R. Para esto haremos de nuevo uso de la ley de Gauss. Tenemos que el flujo eléctrico es igual a la integral del campo eléctrico por el diferencial de área y es igual a la carga encerrada, partido en E sub 0. Entonces esto lo vamos a separar en la parte de la izquierda y en la parte de la derecha. La parte de la izquierda me quedaría E por dA, pero como sabemos, nosotros estamos parados en una superficie gaussiana de tal forma que el campo en cualquier parte de esta superficie gaussiana va a tener la misma magnitud. Por lo tanto, lo podemos sacar de la integral y me queda simplemente la integral de área, que es 2pi por R por L. R es variable, ya que es un R cualquiera mayor que el radio del cilindro, por el campo E, que es desconocido aún. Y la parte de la derecha es carga encerrada partido en E sub 0, y como dijimos anteriormente, la carga encerrada es sigma por la integral de área, que sería sigma por 2pi por R. En este caso es el R grande, ya que nosotros estamos parados exactamente a una distancia R, es decir, estamos en el manto del cilindro y no en la superficie gaussiana que está a un R, sino que sobre el manto del cilindro, por eso es un R grande. Entonces, igualando izquierda y derecha, me queda que E por 2pi por R por L, ojo, R chico, es igual a sigma por 2pi por R grande por L, dividido en E sub 0. Entonces, despejando, me queda que el campo en función del radio es sigma por 2pi por R por L, partido en E sub 0 por 2pi por R por L. Y recordar que el campo eléctrico es un vector. Por lo tanto, tenemos que indicar en la dirección que apunta el campo eléctrico. Y ya que yo definí que tengo mi eje Z a lo largo del cilindro y el eje radial alejándome del eje Z de manera perpendicular, y como sabemos que la densidad es sigma y como no dicen nada, yo asumo que sigma es mayor que 0, si yo tengo una carga positiva, por ejemplo esta, el campo eléctrico siempre va a salir. Por lo tanto, la dirección va a ser en R unitario,
Y simplificando estas expresiones, por ejemplo, 2, 2, pi, pi, L y R, me queda que el campo eléctrico en función de R está dado por sigma por R, que es un número fijo, ya que es el radio del cilindro, dividido en la distancia a la que yo me encuentro. Este es un R mayor que el radio del cilindro. Por lo tanto, este sería el campo eléctrico en un punto situado a una distancia R en el exterior del cilindro. Por último, la diferencia de potencial entre el cilindro y un punto situado a una distancia 3R de su eje. Es decir, la diferencia de potencial que hay entre este punto de acá y un punto ubicado a 3R. Para esto vamos a hacer uso de la integral que aparece en el enunciado, que es que la diferencia de potencial entre A y B es igual al negativo de la integral de moverme de A hasta E por la integral del campo eléctrico producto punto del desplazamiento que yo estoy haciendo. Recordar que si yo tengo un producto punto, este resultado va a ser un escalar, es decir, va a ser un número real. Evaluando los límites, me queda que el diferencia de potencial entre el punto A y B es menos la integral de R a 3R de E por dl. Evaluando E, que ya calculamos, es sigma por R partido en epsilon por R variable, en la dirección R tongo, por la variación del radio, ya que en este caso dl, la distancia que nosotros estamos recorriendo va a ser en la dirección del eje R unitario. Por lo tanto, nuestro diferencial va a ser dr. Y en este caso solamente nos toca integrar esta parte. Y todo lo demás va a salir de la integral. Sacando constantes, me queda que la diferencia de potencial entre A y B es igual a menos sigma por R partido en E sub 0 por la integral entre R y 3R de dr por R. Recordar que el valor, que R unitario vale 1, por lo que es solamente un número. Esto es para resolver el producto punto. Por lo tanto, resolviendo e integrando, nos queda que la diferencia potencial entre A y B es menos sigma por R partido en E sub 0 del logaritmo natural de 3R partido en R. Esto se puede eliminar y me quedaría el logaritmo natural de 3. En conclusión, el desplazamiento es desde R a 3R. Por lo tanto, el producto punto entre E y el desplazamiento es mayor que 0, ya que el campo eléctrico E va en la misma dirección que el desplazamiento. Entonces, como nosotros sabemos que cuando dos vectores tienen la misma dirección, su producto punto es mayor que 0, o positivo. Por lo tanto, yo me estoy moviendo en la dirección del campo eléctrico, lo que significa que disminuye el potencial del sistema. Si es que yo me muevo en la misma dirección que el campo eléctrico, disminuye el potencial del sistema. Es decir, si yo tuviera una carga de prueba positiva y la soltara en la superficie del cilindro, esta se movería por lo menos hasta 3R, producto del campo eléctrico. En este caso podemos decir que el campo eléctrico produce trabajo sobre un agente externo. Es decir, si yo tuviera que afirmar una pelotita, me va a costar más afirmarla cerca del cilindro que estando a 3R. Es decir, el sistema va a ejercer energía sobre una carga de prueba de tal forma de que la energía total del sistema disminuya. Y bueno, eso sería todo por el ejercicio 2.1 y muchas gracias. Y como costumbro, les dejo un desafío que dice considere que la carga del cilindro fuera negativa. ¿Cómo se alterarían los resultados anteriores? ¿Qué pasa con el potencial al moverme desde R a 3R? ¿Aumenta, disminuye o no varía? Esto se los dejo para que ustedes lo piensen, no es necesario que resuelvan numéricamente, pero sí que le den una vuelta de manera cualitativa y que puedan entender un poco más lo que significa el potencial, ya que el potencial no solo se ve en electroestática como ahora, sino que se ve en mecánica de fluidos, transferencia de calor, matemáticas, por lo que es una expresión bastante útil.
Por último, mi nombre es Fernando Paz y mi horario es el jueves a las 19 horas y cualquier consulta me la pueden hacer llegar por correo fernando.paps.12@sansano.usm.cl. Muchas gracias.